Hola amigos, esto es Rennerdo Marvel. Comenzamos. En el video de hoy, ¿quién es Yelena Belova? La nueva Black Widow, o mejor conocida como la Viuda Negra, tanto en Marvel Comics como en el USM, así como 7 datos que debes saber acerca de ella. Número 7. ¿Quién es Yelena Belova? Que de manera oficial es la segunda Black Widow, pero como vimos en el video de ¿quién es Black Widow? Precisamente, de Natasha Romanoff, vimos que existía otra Black Widow que salió en los cómics de Timely Comics, la compañía que se llamaría Marvel Comics. Antes funcionaba. Es decir, que no es la segunda, sino oficialmente podríamos decir que es la tercera Black Widow. Que ahí en la descripción o al final de este video pueden encontrar ese video donde explico qué pasó con la primera Black Widow, la, digamos, no oficial Black Widow. Por lo pronto diríamos que en este caso, para evitar confusiones, la vamos a dejar como la nueva Black Widow, es decir, Yelena Belova, que apareció por primera vez en el cómic de Inhumanos volumen 2 número 5 de marzo de 1999. Y fue creada por David Grayson y J.G. Jones. Y fue presentada como una espía rusa que entrenó en la misma sala roja que Natasha Romanoff. Y obviamente tuvo a los mismos maestros y entrenadores, como en este caso Bucky Barnes, el soldado del invierno, que en ese momento trabajaba con los rusos, precisamente. Y claro, también maneja el mismo tipo de armas que Natasha Romanoff. Número 6. ¿Qué poderes y habilidades tiene Yelena Belova? Esa es una excelente pregunta. Como dijimos en el número anterior, exactamente los mismos que tiene Natasha Romanoff, tanto en los cómics como al parecer también en el USM, que en este caso está mejorada biotecnológicamente, es decir, que su cuerpo resiste el envejecimiento, así como también las enfermedades. Tiene una agilidad mayor del promedio, así como puede coordinar su cuerpo, equilibrio y flexibilidad, así como una destreza y rapidez de pensamiento. Ella es una maestra también en la manipulación psicológica, y dicen que también en las mentiras. Como buena espía, obviamente. Tanto así que es capaz de detectar cuando tú le mientes, así que ten cuidado cuando hables con ella. Y además, claro, de ser una atleta de clase mundial, una gimnasta, una acróbata, y obviamente es maestra en varias artes marciales, como aikido, boxeo, judo, karate, ninjitsu, kung fu y kenpo. Y es una tiradora experta, especialista en cualquier arma de fuego. Número 5. ¿Sabías que el enemigo mortal de Yelena Belova es Natasha Romanoff? Sí, la otra Black Widow. Imposible. Sí, resulta increíble, pero Yelena Belova pensaba que ella era la legítima sucesora de la Viuda Negra. Así que para demostrar esto, decide optar por una misión que vaya directamente en contra de precisamente Natasha Romanoff, quien había dejado precisamente a los soviéticos y que para ella era una especie de traidora hacia los rusos precisamente, y los había dejado exclusivamente porque se había enamorado de Hawkeye, en este caso Natasha Romanoff, como lo vimos en el video de Black Widow, por si quieren saber todo el chisme. Pero regresemos a la historia. Así es que, a final de cuentas, se enfrentan entre ellas. Primero, Natasha intenta dialogar con ella y hacerla ver que la están manipulando precisamente los rusos. Nunca voy a cometer la equivocación de seguir a alguien. Una Widow es líder. Pero pues ella como que no entendía muy bien, así que tuvo que hacer medidas un poco más extremas. En este caso, Natasha Romanoff, para convencer a Yelena que estaba equivocada. Y aquí el primer dato renerdo. La forma en que la convenció precisamente fue intercambiando los rostros. Espera, ¿lo dices en serio? Sí, al puro estilo de la película Face Off de John Travolta y Nicolas Cage. Exactamente la misma historia. Se ve que estaba de moda esa película en esos tiempos, ¿verdad? Así que con este método bastante extraño y extremo, diría yo, pues sí, obviamente acaba convencida de que la estaban utilizando. Pero también, obviamente, acaba con rencor, precisamente hacia Natasha Romanoff,
porque realmente ella se sintió usada y traicionada por esta misma. Así que desde ese día, pues se quieren y se odian al mismo tiempo. Es un poco una relación de amor y odio y un poco rivalidad entre ellas mismas. Número 4. ¿Sabías que Yelena Belova fue una supermodelo de lencería? ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Sí, suena increíble, pero podemos decir que este es otro dato renerdo. Después de las palabras que se quedaron grabadas de Natasha Romanoff, Yelena decide retirarse y se mudó a la isla de Cuba, donde inició un proyecto de negocios que la convertiría en un magnate de la lencería, así como también en una de las mejores supermodelos del mundo de esta misma. Y de paso ayudaba a las mujeres a salir de la pobreza y también ayudaba con medicamentos a las comunidades de bajos recursos. Así que realmente no era tan mala, pero digamos que tenía un estilo medio raro de ayudar a la gente con lencería, pero así pasaba. Pero realmente fue por poco tiempo, porque se acercó S.H.I.E.L.D. a ofrecerle un puesto como espía para que trabajara con ellos, y como ella realmente estaba ya media aburrida, decidió aceptar el puesto de espía para S.H.I.E.L.D. Número 3. ¿Sabías que Yelena casi muere en la Tierra Salvaje? Sí, obviamente tiene relación con el número anterior. Después de unirse a S.H.I.E.L.D., Yelena fue asignada precisamente a Savage Land, que se traduce en español como la Tierra Salvaje, dado que la agencia de S.H.I.E.L.D. había encontrado algunos depósitos de vibranio, que obviamente deseaban extraer. Sin embargo, como todos sabemos, la Tierra Salvaje es un lugar bastante peligroso, donde habitan gran variedad de animales salvajes, así como también algunos supervillanos, como en este caso uno de los supervillanos más conocidos es precisamente Sauron. Sí, villano de los X-Men o Hombres X, como quieran decirlo. Así que al final de cuentas fueron descubiertos por Sauron, destruyendo a prácticamente todos los agentes. Yelena logró escapar, pero desafortunadamente resultó quemada en todo el cuerpo, quedando prácticamente como Deadpool. Y aquí, otro dato renerdo. ¿Sabías que Yelena Belova siente una atracción extraña precisamente por Deadpool? ¿Qué mamada? Quizás sea por esto de las cicatrices, no lo sabemos. Número 2. ¿Sabías que Yelena Belova se convierte en un supervillano superpoderoso? Sí, obviamente tiene relación con el número anterior. Esto pasó precisamente en el momento en que fue herida y quemada. Así que Hydra la encontró y le ofreció, pues, vengarse. Por fin tendré mi venganza. A cambio de que le curaran todas las heridas. Y esta aceptó. Pero esto no quedó ahí. Realmente se fusionó a Yelena Belova con un adaptoide robótico, mejor conocido como el Super Adaptoide. Así que juntaron a estos dos personajes en uno solo. Y esto fue, claro, gracias a la intervención de la agencia científica llamado AIM, que también obviamente es una agencia maligna. ¿Qué? ¡Maldad! Igual que Hydra, de la cual se convirtió en uno de sus dirigentes por algún tiempo, hasta que fue precisamente derrotada por los Vengadores, gracias precisamente a las armaduras de Iron Man, dado que ella ya había derrotado precisamente a todos los Vengadores, porque precisamente el poder del adaptoide es copiar las habilidades y poderes de los superhéroes, como en este caso había copiado la habilidad de Luke Cage, de Miss Marvel, de Sentry, del Hombre Araña, de la Mujer Araña y de Wolverine. Así que estaba difícil derrotarla, pero con las armaduras pues no pudo copiar precisamente las habilidades y poderes de estas mismas. Y de esta manera lograron derrotarla, pero la cosa que no quedó ahí. Resulta que AIM decidió pues utilizarla como un explosivo a ella misma y en ese momento la hizo volar en 1000 pedacitos. Pero tranquilos, recuerden que tiene la habilidad de regeneración. Digo, no tan buena como la de Wolverine, pero sí también lo suficiente como para sobrevivir dicha explosión de su cuerpo. ¡Qué mal! Número 1. ¿Sabías que Yelena Belova decide convertirse en la nueva Black Widow? Y esto pasó precisamente cuando Natasha Romanoff, la Black Widow que todos conocemos, falleció.
a manos de Hydra, precisamente los mismos que estaba trabajando Yelena Belova. Así que esto la enfureció bastante y decidió tomar el manto de la nueva Viuda Negra, prometiendo honrar el legado precisamente de Natasha Romanoff, que como vimos en los números anteriores era su amiga, su enemiga y su rival. Así que pues nadie podía matarla excepto ella, ¿no? En pocas palabras. O algo así, porque si se da cuenta, este personaje le gusta cambiar de bandos a cada rato. A veces buena, a veces mala y a veces antihéroe. O sea, ya no se sabe con ella. Así es que en el universo cinematográfico de Marvel, no se extrañen si ven que se está cambiando de bando a cada rato. Porque como ya sabemos, ella está confirmada para salir en la serie de televisión de Hawkeye. Así que yo creo que ahí la veremos como enemiga y no como amiga de Hawkeye. Y en la película seguramente también veremos esa faceta a veces de villana y a veces de amiga de precisamente Natasha Romanoff. Ya veremos cuando salga la película, si esto se cumple. Bueno, gracias por apoyar el canal de Renerdo Marvel. Nos vemos a la siguiente. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Gracias, nos leemos en los comentarios y buen día para todos.